Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro... Hola hermanos, el día de hoy, 22 de mayo del 2021, se nos terminó prácticamente el tiempo de la Pascua, porque hoy es sábado de la 7ª semana del tiempo pascual. Pues ya hoy en la noche tendremos nuestra vigilia de Pentecostés, mañana solemnidad de Pentecostés y Santas Pascuas. Correcto, sí, no, se termina la Pascua. Felices Pascuas para todos, dicho sea de paso, porque no se ha terminado, se termina mañana. Bueno, hoy es día de una santa increíblemente popular, ¿no? Margherita Lotti. ¿Y esa quién será? Margherita, Santa Rita di Cascia, o de Acacia, Santa Rita di Cassia, que es una santa popularísima, ¿no? Se le invoca para tantísimas cosas, para cuando una persona padece de alguna herida, para cuando se ha perdido algo, las causas imposibles, a ella se las ponen. Miren, Margarita nace en Roca Porena. De hecho, fíjense que leyendo un poco en la biografía, el secretario del Papa, en el momento en el que ella es canonizada, era de la misma localidad, era del mismo pueblo de ella. Y entonces por eso le interesaba también a él que ella fuese canonizada. Bueno, igual, no es la razón, no vamos. Ella va a nacer en 1381, un 22 de mayo, y va a morir un 22 de mayo de 1457. Para que vean ustedes, 76 años tenía en el momento de su muerte. Vamos a ver, estuvo casada con un señor apellido Mancini, tuvo 2 hijos con él. No fue buena ficha, no fue buen marido al inicio. Ella, a pura oración, a puro sacrificio, logra la conversión de su marido y así entonces, pues al final cuando muere, ella se siente satisfecha de haberlo logrado salvar. Y a sus 2 hijos van a morir de una enfermedad un poco extraña, porque ella tenía miedo de que se fueran a vengar de su padre porque al papá lo mataron, al papá lo asesinaron. Había tenido enemigos durante toda la vida y lógico al final pues siempre termina teniéndolos, ¿no? Y entonces las famosas vendettas, las venganzas en el mundo italiano, y ella pues orando logra que sus muchachos pues mueran antes de cometer un pecado tan grave. Bueno, resulta ser que ella había solicitado, desde que había muerto el marido, había querido entrar en el convento, aquí se puede decir monasterio, de las Agustinas, pero no se lo permitieron porque se ocupaba que fuera virgen. Pero luego ya se lo permiten y ahí empieza a tener, oigan, unos momentos de arrebatos místicos extraordinarios. Siempre se le representa con una herida en la frente, no sé si la notan en los cuadritos, ¿no? Porque en un momento, pues, recibió el estigma de una de las espinas de la corona de espinas del Señor Jesús. Y de hecho se conserva la espina, la guardaron porque, pues ahí está. Y esa herida se mantuvo abierta durante años, pero años de años, y olía feo, olía mal, pero era una cosa. Luego, cuando ya murió, se conservó su cuerpo. Se dice que está incorrupta, pero realmente ha perdido consistencia este cuerpo, pero indistintamente. Pero dicen que cuando las miles de personas que pasaron a su alrededor sentían un olor de rosas. Imagínense, ella que había luchado toda la vida, imagínense que lo difícil, ¿no? Y bueno, tantos gestos preciosos en la vida de ella. Muere con un olor a santidad que no cabe, pero ni la menor duda, ¿no? De eso. Va a ser canonizada en 1627. Pero ya la gente la consideraba, en Italia la consideraban ya de una sola vez santa y decían Santa Rita, de eso no había ninguna duda. Como les digo, es una santa muy popular, una mística y al mismo tiempo estigmatizada, o sea que tiene los estigmas del Señor Jesús. Hay varias historias sobre ella, ¿no? Se le representa con unas rosas porque en un momento iba a llevarle pan a los pobres, pero eso también pasa con otros santos, o sea que, por lo tanto, y que entonces cuando se descubrió el manto en el que llevaba escondido el pan, cuando el marido le reclamó, salieron unas rosas. Eso ya pasa en otros santos. Otra imagen es la de las abejas y por eso existe la miel de Santa Rita, ¿no? Que es precisamente por esto, por la dulzura, ya que ella despedía como su persona también lo era. Bueno, vamos a las lecturas del día y terminemos de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y concluye, pues ya, ¿dónde? Pablo en Roma, de eso se trata. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y luego nos saltamos del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos,
sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense bien, o sea, Pablo llega finalmente a Roma, es la meta del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando anuncia a Jesús, ¿no? En el primer capítulo, serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Bueno, los confines del mundo es evidentemente en este caso Roma. No es que fuera el confín sería las columnas de Hércules, ¿no? Que sería en este caso el estrecho de Gibraltar. Pero, o el Finisterre, ¿no? Allá ¿cómo se llama? Cerca de Santiago de Compostela. De hecho, ahí está un pueblito que se llama Finisterre, en esa zona de Galicia. Bien, pero no, o sea, aquí el tema es llegar a Roma, que Roma es el centro del mundo conocido en ese momento. Entonces, por eso Pablo llega ahí. Y fíjense, lo de siempre, ¿no? Pablo va, se reúne, no puede ir a la sinagoga, entonces convoca a los judíos para que lo escuchen. Empieza por ahí. Pablo sigue una norma que es clara: hablar a los judíos para luego ir a los paganos. 2 años predicó abiertamente. No le pasó nada. Aquí entender el detalle. Aquí termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero comienza la historia de la iglesia. Es decir, en el sentido de, luego San Clemente Romano nos contará que Pablo fue hasta el extremo, o sea que Pablo llegó, la tradición dice, a Tarragona. Llegará a España, pues, llegará, bueno, a Tarragona. No nos vamos a pelear aquí si es Cataluña, bueno, está igual, pero no sé si me explico. Llega hasta España, pues, a la península ibérica, para que no nos peleemos. O sea, eso está atestiguado por Clemente, que lo conoció. O sea, Clemente conoció a Pablo, conoció a Pedro en Roma. Entonces, por lo tanto, porque vamos a dudar, ¿qué necesidad tenía Clemente de inventarse eso? Ninguna. Por eso la tradición sostiene que Pablo es juzgado por Nerón, es perdonado, luego aprovecha, se va para hasta España, regresa de España y cuando ya pasa, ahí sí, ya lo capturan y vámonos, le cortan la cabeza. ¿Por qué el libro de los Hechos de los Apóstoles no lo cuenta? ¿Por qué no nos cuenta de Pedro, de Pablo en Roma? Porque no es el proyecto del autor. El autor quiere contarnos que el Evangelio llega hasta Roma y cómo, lo notan, el plural, cuando llegamos, porque es Lucas el que está escribiendo y es Lucas el que vive la experiencia del martirio de Pablo en Roma. Terminemos también el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Ayer lo hemos recontinuado porque lo habíamos empezado a la primera semana de Pascua. Ahora terminamos en la 7ª semana de Pascua. Juan capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo, ¿no? La figura de Juan, al cual la comunidad juánica, la tradición juánica atribuye este evangelio y las 3 cartas que tenemos canónicas. El Apocalipsis no, o sea, es decir, aunque se dice que es tradición juánica, pero ya sabemos que lleva otro ritmo, digamos. Pero igual, qué belleza, ¿no? Cómo concluye todo. Otra vez más, el sígueme. ¿Y a ti qué te interesa si si yo quiero que se quede vivo hasta que yo vuelva? Por eso corría el rumor. Claro, probablemente tuvieron que escribir esto los de la comunidad juánica porque ya había muerto Juan, porque ya había muerto el apóstol. O sea, es decir, para no decir, ay, entonces no se cumplió lo que el Señor... Es decir, era un rumor entre la gente, pero un rumor entre la gente no significa la verdad de Dios, ¿no? O sea que por lo tanto, vamos, hay un mensaje aquí implícito muy lindo. Y la voluntad de Dios, si es que lo que quiere Dios es que vivamos. ¿Ya? Pero qué bonito recordar 3 elementos de esto, me gustan a mí. ¿Ya? Y mira a Pedro y mira a Juan que viene ahí. Juan viene detrás de Pedro, nótenlo, es interesante esto. Luego dice, y que con este ¿qué va a pasar? Ese es el discípulo a que Jesús amaba,
el que recostó su cabeza en el pecho en la última cena. Qué recuerdo, ¿verdad? Qué insistencia en eso. Recostar la cabeza en el pecho del maestro, dormirse al ritmo del latido de su corazón. Dígame si no es bonito eso, ¿verdad que sí? Yo también quiero eso. Perdóneme, yo quiero la de mi tocayo. Yo, Juan, quisiera recostar mi oreja, mi oído, junto al corazón de mi Señor, para escucharlo, para saber que me está diciendo te amo y quiero que vivas. Y tu vocación es la vida, no la muerte. Yo quiero que estés conmigo para siempre. Yo necesito escuchar eso, no sé ustedes, pero yo sí necesito escuchar eso, ya, porque claro, ese es el horizonte de todo. Y luego terminemos con muchas otras cosas, claro. Ya les digo, es que hay gente que, pero es que en la Biblia no dice eso. Por Dios, si es que ¿quién ha dicho que todo tiene que estar en la Biblia? La Biblia es un relato, sagradas escrituras, claro, es palabra, es revelación, totalmente de acuerdo. Son fundamentales las sagradas escrituras, lo más importante si quieren ustedes, porque lo tenemos, pero también la tradición, por Dios. Si es que no solo, es que no hay que esperar a que los discípulos escriban para comenzar a predicar, pues predicaron más de lo que escribieron. Eso es normal. Y la iglesia tiene que entender esto. Bueno, la iglesia lo entiende muy bien. Lo que no lo entienden son aquellos que no son biblistas, son biblicistas. O sea, todo es Biblia. No, hombre, no, si no lo están leyendo. ¿No le dice esto claro? La Biblia nace de la predicación. La Biblia nace de lo que los apóstoles dijeron, pero dijeron más. Y ese más es la tradición. Y hay que entenderlo. Ay, pero es que los de la iglesia se lo inventa. Pues, ¿qué quieren que hagamos si tenemos 21 siglos y ustedes no? Pues sí, nosotros tenemos 21 siglos, podemos hablar de eso, porque ahí estábamos. Porque estas comunidades, la que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, la tradición lucana, la tradición juánica, se perpetúan en la Iglesia Católica. Qué belleza, ¿verdad? Bueno, hagamos oración, pues. Y hay que invocar al Espíritu Santo, ya que hoy en la noche, vigilia de Pentecostés. Ven, Espíritu de gracia, quebranta el corazón endurecido, derriba las barreras de mi alma, destierra las tormentas al olvido. Desata los nudos que en mi vida encadenan mis horas al pasado, libera las sonrisas escondidas y arranca de mi carne su pecado. Suelta mi lengua para la alabanza, extiende mi mente a tu memoria, ensancha el corazón para que abra las puertas de mi ser para tu gloria. Abre mis oídos a tu canto, unge mis manos y mi frente, fortalece mis piernas, fuego santo, para correr al lugar donde tú quieres. Impúlsame, torbellino y arrebato, huracanado con tus 7 dones, al mundo que adolece de tu encanto y desata los carismas que en mí escondes. Muéleme en el fragor de tu tormenta e ilumina mis ojos por las noches. Toma en tus llamas mi vida toda entera y quémala en el mar de tus fulgores. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de Santa Rita di Casia, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Horas para terminar esta Pascua, horas para conmemorar el cumpleaños de la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés, 21 siglos atrás. Feliz fin de semana para todos, feliz vigilia de Pentecostés para todos.